hoy día la enseñanza tiene que ver cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos caminar livianitos, podemos caminar en esta supercarretera que tenemos con la menor carga posible para que podamos servir a nuestro Señor Jesucristo como Él nos ha dejado ese legado. Fíjense que la vida de servicio de un hijo de Dios debería ser siempre con la mirada puesta ¿en qué cosa? En el futuro reino de Dios y nuestra vida por siempre, esa vida que vamos a tener con cuerpos nuevos sobre la tierra. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esto? Para que nuestro servicio sea eficaz, nosotros sí necesitamos algo. Necesitamos ir, de alguna forma, ir eliminando todas esas cosas que constituyen un lastre. Es decir, esas cosas que nos constituyen esas cargas pesadas, esas cargas que de alguna forma nos van distrayendo, nos van lentificando, o nos impiden tener nuestra mente y nuestros esfuerzos concentrados en nuestro objetivo. Y el objetivo para nosotros es súper claro. ¿Cuál es ese objetivo? Es ni más ni menos que proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Ahora, si nosotros soltamos este peso necesario, este peso que nos agobia, que de todas estas cosas podemos correr con una mayor eficacia esa carrera que tenemos por delante. Voy a detenerme un poquitito, voy a aclarar un poquitito este concepto de lastre. Fíjense bien, el término lastre tiene varios usos. Primero, el concepto podríamos decir que se emplea para aludir a un material que se carga en un globo aerostático. Me imagino que todos conocen el concepto de un globo aerostático. Y que por lo general se trata de bolsitas de arena. Bien, para incrementar su peso e impedir de esta manera que estas bolsitas están ahí para evitar de alguna manera que el globo se eleve más de lo debido y sea arrastrado por el viento con mayor facilidad. Pero cuando el lastre se suelta, ese medio de transporte se vuelve más liviano y se eleva mucho más rápido. Ahora, en el lenguaje coloquial, podemos decir que el lastre, o lo podemos asociar a todo lo que supone una carga, a todo lo que obstaculiza o dificulta algo. Y en términos de nuestro efectivo crecimiento personal, que es el que a nosotros nos interesa, y en cuanto a nuestro desempeño eficiente en el servicio a la palabra de Dios, podríamos decir también que este lastre está compuesto por todas aquellas cosas, incluyendo a las personas a veces, que nos proporcionan esas cargas pesadas a nuestras vidas, las cuales que, por cierto, nos estorban y no nos permiten correr con la ligereza que nosotros necesitamos para estar al servicio de la palabra. ¿Verdad? Ahora, podríamos definir algunas cosas, podríamos definir, por ejemplo, algunos lastres que tenemos en nuestras vidas, que por ejemplo podrían ser como preocupaciones. Ahí tenemos un lastre importante, nuestras preocupaciones del día a día. La falta de confianza en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios, por lo tanto la falta de confianza en Dios sí que es un lastre en nuestras vidas. La condenación por pecados cometidos. Roberto lo mencionó hace un momento atrás. Nosotros tenemos que entender de que nosotros ya no hemos sido perdonados y a la medida que intentamos eso, esa condenación no puede estar en nuestras vidas, porque constituye un lastre para nosotros. Las contiendas que tenemos entre hermanos en Cristo, las palabrerías que no tienen sentido, las personas, la gente, esas circunstancias que nos estorban en nuestro caminar y que nos restan los tiempos de dedicación. Otra cosa que también es un lastre súper potente en nuestras vidas son las creencias o doctrinas religiosas que están en contra de la palabra de Dios. Por cierto que es un tremendo lastre en nuestras vidas, porque nos desvían nuestra mirada, nos distraen nuestra mente en cosas que no aprovechan. Esas costumbres que teníamos nosotros de nuestra vida pasada, de nuestra vida anterior, de conocer la palabra, también es un lastre pesado para nuestras vidas. Y algo súper importante, que también Roberto lo comentó muy bien, es la falta de perdón en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el concepto de perdonar de la misma forma que Dios nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder caminar mucho más livianos en esta vida. Vamos a poder tener una vida y un caminar de servicio sumamente eficaz. Se fijan entonces, todas estas cosas, la verdad es que son un lastre y se hace necesario, pero absolutamente necesario. Y escuchen bien lo que dije, se hace necesario. No es algo que yo desearía, no, necesario. Es necesario que nosotros soltemos ese peso, porque no contribuye a nosotros nuestra vida de servicio. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a ver un registro en 2 Corintios 5, versículo 14.
Les doy un tempito para que lleguen ahí. Segunda de Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Jesucristo murió por todos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se fijan entonces? Nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino que una manera conveniente de vivir para nosotros sería vivir para nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ir y quitarnos de encima ese peso de muchas veces de priorizarnos nosotros mismos por sobre el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo. Conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Sí, eso es, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, dice el versículo 17. Y he aquí, todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Y si esto dice la palabra, entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de nosotros seguir haciendo uso de esas cosas viejas que ya pasaron? Si la palabra dice que son hechas nuevas. Si somos nuevas criaturas, entonces debemos evitar seguir cargando todas estas cosas obsoletas, porque estas cosas obsoletas que teníamos de nuestra antigua manera de vivir, sin duda que son cargas molestas en nuestra vida, que no nos dejan avanzar. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, como bien todos lo sabemos, Él murió en un acto de amor grandioso, el más grande acto de amor que pudo haber hecho una persona, entregar su vida por nosotros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pensar los pensamientos de Jesucristo y andar en sus pisadas. Eso es lo que debiéramos hacer nosotros como hijos de Dios. Y esto es en amor, en verdadero amor, en reconocimiento y agradecimiento a su tremenda obra de redención. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer ahora. Por favor, vayamos a Romanos 6. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Mira qué gran verdad que está declarada aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Qué preguntita, ¿no? Versículo 2, en ninguna manera lo aclara, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta? Otra vez, andemos en vida nueva. Dejemos esas cosas en el pasado. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta cuántas veces nos está diciendo que dejemos ese viejo hombre, que actuemos de acuerdo a esta nueva naturaleza, a este nuevo hombre que tenemos hoy día? ¿Y con qué objetivo? Para que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más al pecado. En contraste, debemos andar en esa vida nueva, porque el pecado, andar en el pecado, también produce cargas pesadas en nuestras vidas, que por supuesto que nos impiden, no nos dejan trabajar tranquilo y servir a quien realmente debemos servir. Esto es, por supuesto que sí, a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, vayan a Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, decía Pablo a los Gálatas, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Fíjense el detalle que es importante. Pablo le estaba diciendo aquí a los Gálatas que si bien tenían la libertad otorgada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esta no fuera una excusa para seguir pecando, ¿verdad? O sea, que no sea una excusa para nosotros, esto también está escrito a nosotros, que no sea una excusa hoy día para decir, no importa, yo puedo seguir pecando, voy a seguir pecando porque voy a tener el perdón de Dios y porque la gracia de Dios siempre me va a perdonar. No, Señor, no, de ninguna manera. Pablo les estaba aquí explicando esta situación, ¿cierto? Por el contrario, les decía, los estaba persuadiendo a servir por amor, el mismo amor que tuvo Jesús al entregarse por nosotros. Si nosotros andamos en vida nueva, entonces vamos a evitar andar en el pecado. Vamos a evitar andar en el pecado. Por eso es que necesitamos liberar nuestras vidas de esta carga del pecado, para que podamos correr esta carrera que tenemos por delante con la mínima carga posible. Mínima carga posible. Miren, aquí voy a hacer una comparación. Como ya les decía, habíamos hablado del globo aerostático en la definición que comentamos al comienzo. El globo aerostático, para ascender a su altura ideal, decíamos que tiene que soltar este lastre, estas bolsitas de arena, ¿verdad? Porque cuando tiene estas bolsitas de arena, el globo aerostático se mantiene en tierra y no puede despegar, no puede elevarse a la altura que necesita. Bueno, algo similar en realidad ocurre con nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Que si nosotros queremos ascender a una altura de servicio amoroso a los demás, entonces absolutamente es necesario quitarnos de encima todas estas cositas, todas estas bolsitas de arena que tenemos en nuestro alrededor y que están asociadas a estas conductas indeseables, ¿cierto? Como las que estamos estudiando. Esa es la forma que tenemos nosotros para tomar la altura de servicio que necesitamos. Por favor, pasen a Primera de Pedro, versículo 2. Y vamos a leer capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego, miren esta palabra que me encanta cuando dice esta palabra, yo os ruego, porque nos pide amorosamente esto, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se dan cuenta? Batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir. Obviamente eso se está refiriendo a la manera de vivir de acuerdo a los estándares de la palabra, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa dice aquí? Atención, vuestras buenas obras. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios y mostramos esas buenas obras, la gente va a creer que Dios es el Dios bueno, es el Dios y Padre de todos nosotros. Cuando la gente vea nuestras buenas obras. ¿Sí? Porque recuerden un dicho popular que dice que mejores son las obras que las palabras. Los hechos son los que van a dar testimonio de que verdaderamente el amor de Dios está manifestado en nuestras vidas. Vamos a ver ahora un registro aquí en el que el apóstol Pablo, por revelación de Dios, le indicaba a los corintios que pusieran su mirada en el objetivo, en el galardón, poniendo su vida en servicio de la iglesia. Bien, vamos a 1 Corintios 9 y vamos a leer el versículo 24. 1 Corintios 9, versículo 24. Pablo le decía a los corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Bueno, generalmente el que llega primero se lleva el premio. Bueno, o los tres primeros. Corred de tal manera, decía Pablo, que lo obtengáis, o sea, que vayas por ese premio. Esa es tu mirada, ir por ese premio. 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todas esas cosas, por supuesto, que nos impiden correr la carrera. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Abstenerse de todas estas cosas que constituye una pesada carga en nuestra carrera, es correr livianito, es correr con lo menos peso posible, con la mira de alcanzar el premio. Si ustedes han visto alguna vez los Juegos Olímpicos, han visto que cuando están estas carreras, los 100 metros planos y todo este tipo de carreras,
los atletas corren con el menos peso posible. Unas zapatillas que no pesan nada, un pantaloncito corto que es súper livianito, pegadito al cuerpo, la camiseta también, la aerodinámica también es súper importante, de tal manera que ellos corren súper livianito. Bueno, ese es lo que nosotros tenemos que hacer, y llevar exactamente lo estrictamente necesario. Entonces, eliminamos todo ese peso que llevamos en esa mochila, de manera que solo llevemos lo estrictamente necesario. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Amor, eso es lo que necesitamos, amor de Dios manifestado en nuestra mente renovada. De tal forma que, sirviendo en amor, obtengamos ese premio, enfocándonos exclusivamente en la carrera que tenemos por delante. Segunda de Timoteo 2, por favor, versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por supuesto que sí. Solo hay una manera de luchar legítimamente. Solo hay una manera. Lo cual significa, o es decir, que debemos hacerlo normativamente dentro de los términos y mandatos y consejos de nuestro Padre, de acuerdo a sus normas. Eso es correr legítimamente. No haciendo trampas y no haciendo cosas que están fuera de la palabra. Eso es correr legítimamente. Y nosotros, por supuesto, que queremos correr legítimamente. Pasen por favor a Filipenses 3, versículo 10. Dice, a fin de conocerle y al poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo creen ustedes que hubiese podido Pablo seguir adelante si no hubiese dejado atrás todo eso que era un estorbo, que era realmente un lastre para llegar a la meta, con esa mirada puesta por delante en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo lo hubiese hecho? No tenía forma de haberlo hecho si no hubiese sido dejando detrás todas esas cosas que le estaban estorbando, lo que acabamos de leer en el versículo 13. Esto también es luchar legítimamente, porque nosotros dejamos atrás todo lo que Cristo, a través de su obra redentora, logró quitar de nuestras vidas. Jesucristo ya logró quitar todo ese peso de nuestras vidas. Ahora es trabajo nuestro sacarlo y sacarlo, dejarlo fuera, que no nos siga estorbando, que no nos desvíen de nuestra carrera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, por favor. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15, hermoso versículo, muy conocido por todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, con diligencia, con ahínco, con fervor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eso ocurre, las doctrinas religiosas y erróneas son realmente un verdadero lastre en nuestras vidas. Son un verdadero lastre en nuestras vidas. Porque esas doctrinas erróneas
distraen nuestra mente. Nuestra mente nos van limitando nuestro servicio, al punto de que podemos llegar a perder el horizonte de la verdad de la palabra revelada de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra correctamente dividida, podemos tener estas herramientas que nos aceleran el trabajo. Tener esta verdad bien entendida nos evita estos cuestionamientos, nos evita dudas, nos evita pérdidas de tiempo. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Por lo tanto, para eso necesitamos tener las herramientas que están escritas en la palabra, en la verdad de la palabra, no en las doctrinas erróneas y cosas que nos van limitando en nuestra vida de servicio. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, firme fundamento de Dios, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ven, aquí hace una separación aquí. Y versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Limpiarse de estas cosas es no participar de cosas sin provecho y esas cosas nocivas que nos van distrayendo la mente. Eso significa limpiarse de estas cosas que nos van llevando por los caminos del mundo, las cuales no aprovechan para nada los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y además, al limpiarnos de estas cosas, como dice el versículo 21, seremos instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor, y dispuestos para toda buena obra. Y yo sé que nosotros todos estamos dispuestos para toda buena obra. Por eso tenemos que limpiarnos de estas cosas. Versículo 22 agrega: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estos pasiones o deseos o impulsos juveniles no deberían trascender en nuestras vidas hacia la adultez. Eso es lo que está diciendo. Ahora, este principio, por supuesto, que es válido no solo para la juventud, o sea, para mí en este caso, bueno, para todos, sino para gente de toda edad, sí, para todos, digamos, es para todos. Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor, esa es una tarea de todos, constantemente, siempre, esa es tarea de todos. Versículo 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Por supuesto que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizás Dios le conceda, que se arrepientan para conocer la verdad. Desechar estas cuestiones necias, estas cosas insensatas, por supuesto que nos va a ahorrar tiempo y presiones innecesarias, pues sabemos que estas cosas van engendrando contiendas. En definitiva, todas estas cosas van generándonos estorbos en nuestro desempeño. Por favor, pasen a Santiago 5:19. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Qué maravilloso esto, miren, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, nosotros queremos ser partícipes de esto. Efesios 10, por favor. Perdón, Efesios 6, versículo 10. Hermosa la carta a los Efesios. Hermosísima la epístola esta. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, decía Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? En el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uy, tenemos un tremendo enemigo. Créeme que es así. Por tanto, dice, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, firmes. Notemos algo importante que aquí leíamos en este registro, que dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. No dice en ningún caso que ese poder sea nuestro, que nos vistamos en nuestro poder, porque ese poder no proviene de su espíritu, y nosotros somos los que nos fortalecemos en ese poder vistiéndonos con esa armadura de Dios. Nosotros somos los encargados de accionar ese poder en nuestras vidas, pero el poder no es nuestro, el poder es del espíritu que tenemos dentro de nosotros. Y cuando dice vestidos, esto sí que no es un vestidos de una sola vez a la mañana o una vez a la semana, o cuando estamos en la ramita. Dice vestidos conlleva a un acto permanente, un acto constante, todos los días, a la mañana, a la tarde, antes de acostarnos, etc. Todos los días de la semana, porque tenemos una lucha contra huestes espirituales que son potentes, son huestes espirituales de maldad. Y esta armadura de Dios, a la que hace referencia, está completa. Tiene todo lo que precisamos para nuestra lucha. No necesitamos nada más que lo que tenemos. Por eso es que entonces nosotros debemos sacarnos de ese viejo hombre que habíamos visto anteriormente, con todos esos temores y esas angustias, y vestirnos con esta coraza de justicia. ¿Cierto? Por eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos vestirnos del poder de su fuerza? ¿Cómo logramos hacer eso? Renovando nuestra mente a la palabra revelada de Dios. De esa forma, renovando nuestra mente a la verdad y a la palabra revelada de Dios. Esa es la forma. Por favor, vamos a Efesios 4:22. Nuevamente. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ven? Esa pasada manera de vivir que ya habíamos comentado, dice, despojaos del viejo hombre, saquémoslo afuera, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se dan cuenta? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de este nuevo hombre, que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, renovamos nuestra mente, ponemos palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones, y dejamos que esa palabra actúe en nuestras vidas. ¿Ya? Dejamos que esa palabra salga hacia afuera con nuestro actuar, con nuestras obras. Y versículo 27, aquí mismo en Efesios, que estábamos leyendo, dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. O sea, no hay duda, absolutamente no tenemos duda. Despojarse de ese viejo hombre con esos hábitos anteriores, por supuesto que va a ser eliminar un peso absolutamente innecesario, un peso que no tenemos que llevar. Sacamos ese peso de nuestra mochila también, vamos sacando otro peso más. ¿Por qué? Porque el adversario siempre está tratando de ponernos esas cargas pesadas, todas esas tribulaciones que nosotros tenemos en esta vida, es porque el adversario nos quiere poner esas cargas que nos quiere obstaculizar nuestra vida de servicio a la iglesia. Eso es lo que él quiere. Quiere que nosotros no tengamos el poder de impacto. Quiere que la palabra esté vacía en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos servir a nuestro Señor Jesucristo, para que no se cumpla la voluntad de nuestro Padre. Por este motivo es que nosotros debemos estar firmes y renovar nuestra mente todos los días, para no permitir que estos malvados ataques de nuestro adversario vayan desviando nuestra mente y nos desvíen del servicio a los demás. Miren, vamos a ver un registro aquí en Mateo 11, por favor, que es un registro hermoso, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo y que nos da un alivio tremendo a nosotros como sus hijos, como los hijos de Dios que somos. Miren, Mateo 11, por favor, versículo 28.
Dice así Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, el versículo 29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos el mejor ejemplo de vida de un hombre que vivió absolutamente bajo los conceptos de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y vivir en sus pisadas, poner en nuestra mente los pensamientos que tuvo Jesucristo, porque de esa forma vamos a ir eliminando todas estas cosas indeseables de nuestras vidas y las vamos a ir dejando atrás, y la verdad es que vamos a tener descanso, vamos a poder descansar, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a dar el soporte necesario. Por el contrario, si nosotros podríamos pensar de que no estamos trabajados y que no estamos cargados, bueno, también quizás podríamos pensar que no necesitamos ir a nuestro Señor para descansar, ni que no necesitamos unirnos en este yugo con Él, ¿verdad? Significaría también, por otro lado, que no reconocemos el peso del pecado en nosotros. Eso es un error muy grave, porque el pecado en nosotros existe, pero nosotros no nos condenamos por ese pecado. Esa es la diferencia. Ni que reconocemos la acción del Redentor en nuestras vidas. ¿Bien? O sea, podríamos decir, entonces significaría que el acto de redención de nuestro Señor Jesucristo sería en vano. Y la verdad es que no fue en vano. Por eso nosotros necesitamos reconocer la acción del Redentor en nuestras vidas. Pero cuando lo reconocemos y nos aferramos a Él, entonces podemos encontrar descanso. Encontramos que hacer su voluntad no constituye una carga pesada, sino por el contrario, constituye una carga liviana y ligera. De esa forma nosotros queremos andar, así, livianitos. Juan 16:33, por favor, vayan a ese registro. Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Ven? Jesucristo decía: en mí tengáis paz. Pero también dijo otra cosa. Dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Claro, en el mundo vamos a tener aflicción, pero en nuestro Señor Jesucristo vamos a tener la paz que necesitamos. Pues Él nos dice que pongamos nuestras cargas sobre sus hombros y confiemos. De esta manera, solo de esta manera podremos andar nosotros nuestra vida de servicio livianitos y podremos manifestar las vías de servicio a la iglesia del cuerpo. De esa forma, livianitos, con carga, con nuestra mente quieta, con nuestra mente fija y puestas en el objetivo del servicio. Primera de Pedro 5, por favor, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando absolutamente toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra de Dios nos enseña en este registro que debemos sujetarnos bajo su poderosa mano. Estar siempre atentos y vigilantes con nuestra mente puesta en sus asuntos. Ahí tiene que estar nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que está rondando. Siempre anda rondando todos los días para atormentarnos y de esa forma sacarnos de nuestro foco para que perdamos el impacto y el poder de la palabra en nuestras vidas. Eso es lo que quiere el adversario de nosotros. Pedro, por revelación de Dios, nos dice que echemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras angustias, esa carga pesada que no nos deja caminar con poder, la echamos sobre nuestro Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Se dan cuenta qué maravilloso Padre tenemos? Un Padre que nos dice: descansen, echen todo sobre mí. Ustedes no se preocupen, ustedes no tengan miedo, sigan adelante, sigan firmes, descansen en mí, porque yo lo soporto. Qué maravilloso Padre que tenemos.
Miren, vamos a ver aquí un pequeño concepto de una palabrita para lograr más entendimiento de las escrituras. Esa palabra echando que aparece aquí en el versículo que acabamos de leer, es la palabra griega ripto, que indica el acto de tirar, lanzar o arrojar como con un movimiento repentino. ¿Se fijan? O sea, lanzar así repentinamente, arrojarlo con un movimiento repentino. La palabra ansiedad que aparece ahí, por otro lado, en griego, básicamente significa o se refiere a una preocupación que divide nuestra mente, que la distrae. ¿Sí? Todos sabemos que toda preocupación distrae la mente, por lo tanto, aquí podríamos decir que es una idea que perturba a la persona, haciéndole difícil ver la liberación que el padre tiene preparada para sus hijos cuando estos echan toda ansiedad sobre él. Esta palabra también podría significar, esta palabra griega para ansiedad podría significar algo así como dividir la mente. También es un vocablo que podría hablar de una porción o división de un todo, un fragmento. También podríamos relacionarla con distribuir, ser dirigido en diferentes direcciones o caer en distracción. Se fijan, varios conceptos que nos llevan a la misma conclusión. Mente dividida, mente dispersa, mente turbada. En todo caso, esto sería como tener los pensamientos partidos, ¿se dan cuenta? Una mente confundida, una mente apartada, una mente ida, esparcida en todas las direcciones. Eso es lo que nosotros no queremos que suceda con nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros, o uno mismo, se concentra muchas veces en el problema, a tal punto que el problema pasa a ser más importante que la liberación, o más grande que Dios y su liberación. En este caso, ocurre que nuestro problema es tan grande a veces que nosotros ponemos nuestro problema primero y a Dios lo dejamos en segundo plano. Y eso sí que es un problema, porque Dios siempre tiene que estar primero en nuestras vidas. Entonces la persona queda distraída, pues se encuentra confinada, la persona queda restringida, queda aprisionada, tras esto queda como encarcelada en la angustia producida por las ideas o ideas que tanto le preocupan. Por eso nosotros debemos hacer y sacar esa ansiedad y ponerla sobre Dios. Por eso que debemos hacer eso. Debemos eliminar esa ansiedad y nuestras aflicciones y depositarlas sobre Dios. Vamos a Mateo 6, por favor, versículo 25. Mateo 6, 25. Hermoso registro de la palabra. Bueno, como todos los registros de la palabra. La verdad es que todavía no he encontrado un registro que no sea hermoso. Mateo 26, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis, en la misma palabra que habíamos estado estudiando, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense cuántas veces quizás nosotros en nuestra vida hemos pensado en estas cosas. Bueno, aquí Jesucristo decía, no os afanéis. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis mucho vosotros, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, ahí está nuevamente la palabrita que estábamos estudiando, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33 dice, más, o sea, pero, buscad primeramente, con todo tu corazón, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que nos tenían tan preocupados, os serán añadidas. Así que no os afanéis
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ven? Por eso tenemos que sacarnos nuestras ansiedades y echarlas sobre Dios. Buscar el reino de Dios primeramente que todo, y todas estas cosas van a ser añadidas. Y nosotros vamos a estar livianitos y vamos a poder servir como queremos servir a la iglesia, como queremos servir a los demás. Filipenses 4:6, por favor, vayan a ese registro. Filipenses 4:6 dice, ¿no les quedó claro lo que leímos acá? Bueno, aquí lo vamos a complementar. Por nada estéis afanosos, ¿ven? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí viene algo clave, en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es súper importante en estos casos. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar si nuestros corazones están guardados y vuestros pensamientos están en Cristo Jesús? Vamos a estar concentrados en lo que realmente necesitamos para nuestras vidas. Correr esa carrera que tenemos por delante con ligereza, con prontitud y ser eficaces en nuestro servicio. Dejamos afuera todas estas angustias que tenemos. Primera de Juan 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Oh, qué maravilloso! Realmente maravilloso. Pero atención con esto, algo importante que notar aquí. Dice claramente la palabra acerca de cualquier cosa que le pidamos según su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios. No dice de ninguna forma lo que nosotros queremos, pero no necesitamos. No está hablando de eso, así que no confundirse con esto. Además, no solo Él nos oye, sino además de todo eso, nos dará todo lo que pedimos, pero conforme a su voluntad. Pero siempre conforme a su voluntad. No es la voluntad de Dios que sus hijos tengan tribulaciones y angustias. Entonces, ¿por qué a veces nosotros estamos con tribulaciones y angustias? Bueno, porque tenemos un adversario que nos está constantemente poniendo esas cargas pesadas en nuestras vidas. Por eso. Pero por eso, nuestro Dios amorosamente nos pide que le pidamos, mire qué bonito esto que nos pide que le pidamos, que nos quite esa carga pesada, que eliminemos ese lastre, ese es un verdadero lastre, que lo eliminemos en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos esto? Con mucha oración. Por eso yo le decía que la oración es fundamental. Mucha oración. De esa forma nosotros podemos eliminar este lastre, estas tribulaciones, estas angustias que tenemos y llevarlas y dejárselas a Dios. Que Dios se haga cargo de nuestras angustias. Romanos 8:35, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven? Más que vencedores. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? O sea, todas las cosas que nombró, no creo que se le haya quedado algo fuera. O sea, nada, absolutamente nada nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que es imprescindible tener muy presente que nada, absolutamente nos podrá separar de este amor. Ninguna tribulación o angustia o carga pesada tienen que impedir que seamos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de Dios, en Cristo en nosotros. Por lo tanto,
No estamos solos en nuestro servicio. Nunca estaremos solos. Ya lo escuchábamos en las manifestaciones. Jamás estaremos solos. No te desampararé ni te dejaré. ¿Se dan cuenta? Eso es. Hebreos 12, versículo 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la indicación que tenemos aquí: despojarnos de ese peso, eliminar, echar fuera ese pecado que nos asedia. Tenemos una carrera por delante que correr, y qué mejor que correrla sin cargas o sobrepeso innecesario. Recuerden el ejemplo de lo que les di del atleta. ¿Cómo logramos despojarnos de todo esto? Bueno, ya lo habíamos dicho, orando y manifestando la renovación de nuestra mente a la palabra de Dios, poniendo nuestra mirada en Jesús para que sigamos ejemplos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Ahí está toda la obra que Él pudo hacer. Si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos caminar como Él lo hizo. Con esa fuerza, con ese denuedo, también. Tenemos ejemplo ese de amor, de obediencia y humildad. Notemos también que la paciencia es algo importante que también interviene en nuestra fórmula. Por eso nuestro Padre siempre nos dice amorosamente que vayamos renovando nuestra mente a su palabra. De esa forma. Romanos 12, versículo 1, por favor, y 2. Versículos archi conocidos por todos. O por la mayoría, al menos. Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí, clarísimo, clarísimo. Efesios 4, por favor, volvamos ahí al versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, mis queridos hermanos, yo les digo, vivamos nuestra vida según esta nueva realidad interna. Vayamos dejando atrás ese lastre, esa pesada mochila, esa mochila que a veces que cargamos y que traemos desde nuestra pasada manera de vivir. Tengamos una mente fija, vamos poniendo nuestra mente fija, poniendo los pensamientos de Jesús en ella y mirando hacia adelante, con la certeza de la gloria venidera. Esa gloria que vamos a compartir con nuestro Señor Jesucristo y con todos los santos, con todos los que estamos aquí, vamos a compartir esa gloria venidera. Romanos 8:18. Por favor. Les dice aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué? Eso es lo que nos alienta a correr nuestra carrera de servicio. Eso es lo que nos alienta a correr esta carrera. Pues sabemos que todas estas aflicciones que debemos sortear son temporales, solo son temporales, pudiendo así descansar y apoyarnos en esta esperanza, tremenda esperanza que tenemos. Cada vez que tengamos tribulaciones, miren, pensemos en lo siguiente: recordemos, primeramente, que debido al gran trabajo de redención de nuestro Señor Jesús, somos hijos de Dios, renacidos de simiente incorruptible, herederos de la promesa y llenos de Espíritu Santo. Esto realmente a mí me da un gozo tremendo escuchar esta verdad. Por esto,
todos los hijos de Dios tenemos esta gran certeza, que cualquier aflicción que nos ocurra mientras estemos en la tierra a la espera del anhelado retorno de nuestro Señor, no será para siempre, tendrá su fin, y entonces estaremos en la gloria de nuestro Dios, con vida, conforme a esa gloria, de la cual seremos partícipes por siempre. Ahora, yo les quería mostrar una cosita. Miren, yo aquí tengo una hojita, no sé si se alcanza a ver esta hojita ahí, pero es una hojita que yo escribí con todas estas cosas que a nosotros nos producen cargas pesadas en nuestras vidas, lo que habíamos dicho al principio. Esta hojita está escrito aquí: preocupaciones, falta de confianza en Dios, las contiendas, palabrerías, las doctrinas incorrectas, la falta de perdón, la condenación de pecados y la falta de perdón en nuestras vidas. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer nosotros con estas cositas? Las vamos a tomar y vamos a hacer esto, miren. Lo vamos a romper en 1000 pedazos y sacarlo definitivamente de nuestras vidas. Así que Dios los bendiga, ustedes son lo mejor. Muchas gracias.